Nosotros como iglesia veremos 4 temas, incluyendo el 24 de diciembre. Vamos a comenzar este día, 3 de diciembre, con el tema de la esperanza que trajo el nacimiento de Jesús. Y luego veremos el amor de Dios al darnos este regalo de un Salvador. Veremos el siguiente domingo el gozo que debe traer a nuestros corazones, o el verdadero gozo que se debe de celebrar en estos días. Y por último, el día 24 estaremos viendo directamente cuál es la dádiva de Dios para el mundo. Así que vamos a dar inicio este día. Algunos consejos que se dan en el Adviento. Te quiero dar así, esto es, antes de entrar al mensaje, tres consejos por lo menos que son bien importantes para tener un Adviento que te bendiga, que bendiga a tu familia. Lo primero es, en estos días de Navidad, medita en la necesidad de un Salvador. Eso es bien importante. Ahorita nos decían los 2 pastores, Alex y Abelardo, que estos días nos podemos distraer en muchas cosas. Que estos 24 días que tenemos, o los días que resten para Navidad, los 22 días, podamos meditar en la necesidad de un Salvador y que Cristo es la expresión de ese Salvador. Lo segundo es que sea un tiempo de autoexamen. Fíjate que algo que se nos olvida es que antes de la venida del Mesías, el Señor mandó a Juan el Bautista, que era la voz que clamaba en el desierto, y esa voz que clamaba en el desierto decía: preparad camino al Señor. Podemos aplicar lo que dice el Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y no en un sentido de nuestra deuda ya fue pagada, nuestra culpa ya fue librada, pero es un tiempo de preparación. Y lo tercero es un consejo que se da: haz una anticipación centrada en Dios en tu hogar. Especialmente los que somos padres de niños, es tan fácil que ellos no tengan una idea de qué estamos celebrando en estos días. Piensan de que estas semanas se trata de las luces, de los regalos, de los juguetes. Y en realidad es una buena oportunidad para que en casa hagamos una anticipación centrada en Dios. De hecho, se recomienda un devocional que conste desde el 1 de diciembre hasta el 24 de diciembre con tu familia. Y si alguno tiene interés en saber un poquito de devocionales, nosotros tenemos unos con mi esposa que son bien cortitos, que te podrían servir para tenerlos con tus hijos. Así que eso es lo que estaremos viendo. Más o menos es un pequeño una pequeña síntesis de lo que queremos tratar en este mes de diciembre. Pero vamos a venir a la Escritura con este primer tema, al que he titulado Jesús es la luz de esperanza. Y quisiera que me acompañara, por favor, a un pasaje hermoso en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 9, por favor. Jesús es la luz de esperanza. Isaías capítulo 9. Para ver cuál es la esperanza que trajo el nacimiento de Jesús, es necesario que veamos una profecía. De hecho, una de las profecías que tuvo cumplimiento más exacto. Todas tuvieron cumplimiento exacto, pero esta, al leerla, te sorprende tanto cómo se cumplió en la persona de Jesucristo. Cada aspecto que dice esta profecía se cumplió en la persona de Jesucristo. Y uno de los peligros que puede haber con este pasaje tan familiar en estas fechas navideñas es que precisamente lo tomemos con familiaridad y no nos asombremos de lo que se trata. Este texto debería de llevarnos, al terminar este mensaje deberíamos de terminar diciendo: qué gran esperanza, qué gran Salvador tenemos en Cristo Jesús. Lo vamos a leer. Dice así, versículo 1. Pero no habrá más lobreguez para la que estaba en angustia. Como en tiempos pasados él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia
como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín, porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calce el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar combustible para el fuego, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos, dice la Escritura, hará esto. Hará esto. Hermanos, esta profecía, cuando los lectores originales la leían, cuando el pueblo de Israel la leía, tenía el propósito de traer esperanza a sus vidas. Esperanza, ¿por qué? Yo creo que es importante que veamos un poquito cómo comienza esta profecía. Vamos a ver en el mensaje, lo quise simplificar, dos cosas bien sencillas. De los versículos 1 al 5 es la esperanza descrita. Aquí el profeta les dice, miren, les voy a describir la esperanza que ustedes deben de tener. Y los versículos 6 y 7 le titulé la esperanza manifestada. Una cosa es la descripción y la otra es la manifestación de la esperanza. Pero ¿por qué? ¿Para quién es el que necesita esperanza? Yo creo que la buena forma de entender esto es cuando alguien está sufriendo tribulaciones, angustia y valga la redundancia, desesperanza. Necesita que se termine esa oscuridad y ver la luz al final del túnel. Como me pongo a pensar, cuando has tenido una angustia en una noche, por ejemplo, que tu niño o tu niña o tu hijo o tu padre o tu madre están padeciendo una enfermedad y se te hace larguísima la noche y los estás atendiendo y como dice uno, ya quisiera que amaneciera. Como cuando has estado esperando por algo por años. Me pongo a pensar en esas madres que desean y anhelan concebir un hijo y no pueden. Esa como frustración, ese sentido de decir, ¿cuándo llegará la respuesta apropiada a mi vida? Yo creo que todos hemos tenido desesperanzas en la vida. Pues este pasaje nos va a dar la esperanza que el Señor le quería traer a su pueblo. Así que entendamos por qué. Vamos a empezar viendo cuál era la oscuridad, cuál era la situación que ellos vivían. Mira, el versículo 1 nos vuelve a recordar que ellos vivían en tinieblas o lobreguez. Dice, pero no habrá más lobreguez para la que estaba en angustia. Y luego dice, como en tiempos pasados él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. O sea, una tierra que tenía tinieblas o lobreguez, tenía angustias. Dice que era una tierra que hasta había sido tratada con desprecio. O sea, fíjate cómo estaban viviendo. Pasémonos al versículo 2. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas. Luego le dice, no solo andaban en tinieblas, a los que habitan en tierra de sombra de muerte. ¿De qué está hablando? Yo creo que en este pasaje, cuando veas un profeta, es importante entender el contexto. Esta profecía fue dada en el contexto de la invasión del pueblo asirio a las 10 tribus del norte que se llamaban Israel, las 10 tribus del norte. Y en particular esas tierras que se menciona ahí, Zabulón y la tierra de Neftalí, iban a ser invadidas por el asirio, así como las tribus del sur, años después, fueron invadidas por el babilonio.
Y como lo vimos hace casi un año ya, cuando estuvimos estudiando Habacuc, lo que les traía esta invasión era terror. Los asirios eran conocidos por ser personas sumamente salvajes con los pueblos que conquistaban. Los mataban en formas atroces, robaban sus tesoros y los hacían sus esclavos. Ahora la pregunta es ¿por qué dice la palabra que estaban viviendo esa oscuridad y esa angustia? ¿Sabes qué es lo más tremendo? Es que el Señor mismo les había mandado en su misericordia palabra tras palabra, profeta tras profeta, hasta que la Biblia dice ya no hubo más remedio, y el remedio fue el cautiverio del asirio. Entonces lo que aprendemos de este texto, hermanos, es que esas tinieblas que ellos vivían eran consecuencia no de que va a venir el asirio. La angustia que tenían del cautiverio o de la invasión era debido a que no habían vivido para los propósitos de Dios, que no habían vivido para Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Miren atrasito en el capítulo 8, versículo 19, atrás, 3 versículos atrás, dice en el contexto inmediato: y cuando os digan, fíjate lo que andaban haciendo, consultad a los medium y a los adivinos que susurran y murmuran, decid, ¿no debe de un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? O sea, aquí está diciendo Isaías, miren, ustedes ya llegaron al declive de dejar a Dios, llegaron a la maldad de decir, preferimos buscar respuesta para nuestras vidas en brujería, en mediums, en adivinos, cuando la ley era clarita que no buscarían sabiduría por los muertos, por los adivinos, y ellos lo estaban haciendo. Y mira lo que les dice el Señor: a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Otra traducción podría ser: el que no se somete, la ley y el testimonio es la palabra de Dios. El que no busca la palabra de Dios, el que deja el consejo de Dios, el que deja el testimonio de Dios y busca estos brujos y busca estos adivinos, dice, para él no hay amanecer, está en tinieblas. Esa sería como una traducción más contemporánea. Y qué tremenda lección. Fíjate, lo lees aquí en Isaías, y si te vas a Romanos 1, no te vayas, no lo traigo aquí, pero tú conoces Romanos 1, es muy similar. Dice, por cuanto no tomaron en cuenta a Dios y porque no le dieron gracias. O sea, es similar. El pueblo de Israel no tomó en cuenta a Dios, no tomó en cuenta su palabra, tomó en cuenta, ¿qué dice? Consejos de brujos, ídolos, etcétera. Eran muchísimos pecados, y Romanos nos lo transporta a este tiempo. Si no tomas en cuenta a Dios, dice, si no le das gracias, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Contexto. Las tinieblas que viven las personas son consecuencia, o es el estado natural de estar separado de Dios. ¿Cuáles son esas tinieblas? ¿Cuáles son esas? Sigamos leyendo ahí en el 8:21. Y pasarán por la tierra oprimidos y hambrientos, y sucederá que cuando tengan hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, volviendo el rostro hacia arriba. Después mirarán hacia la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, lobreguez y angustia, y serán lanzados a la oscuridad. Cuando dejamos la ley y el testimonio, o sea, la palabra de Dios y su consejo, vienen tinieblas. Van a buscar a Dios. No van a buscar a Dios, van a buscar prosperidad. No es decir, ¿qué pasó con la prosperidad? No buscaste a Dios. Y dice que van a vivir. Está tremendo el versículo 22. Y he aquí, en lugar de prosperidad, tribulación, tinieblas, lobreguez. Hermanos, esto tiene aplicación para nuestras vidas. El problema más serio del hombre no es una invasión de un pueblo extraño. Ellos decían, no va a venir el asirio. El problema más serio del hombre son las tinieblas con las que nace al no buscar a Dios. Las tinieblas significa
que no ves para dónde vas ni qué estás haciendo. Y de hecho las tinieblas son la ausencia de luz. En la Escritura las tinieblas siempre se ha reflejado como un reino que es el contrario al reino de Cristo. Todas las personas que viven sin Cristo, que lo viven rechazando, viven en tinieblas. Es por eso que en una ocasión yo leí un artículo que se muestra que en la época de Navidad es cuando más depresión y suicidios hay. Y lo que más me llamó la atención del artículo es que no sabía las causas. Él sugería unas causas, dice, ¿será porque las personas no pueden adquirir todo lo que quieren? ¿Será porque extrañan un ser querido? No sabía las causas, pero lo que era aún peor, no sabía la solución. Y daba consejos como: te recomiendo que no pienses en tus seres queridos que no están en la ciudad. Eso no es la verdad, hermanos. Las Navidades o la Navidad incrementa este tipo de cosas porque se manifiesta, porque estamos conmemorando cuando la luz fue hecha manifiesta, pero las personas al no tener la luz comienzan a tener esta angustia. Ahora, ¿cuáles son las tinieblas en estos tiempos? No es el asirio. Las tinieblas son el pecado, las ataduras, las adicciones, el amor a lo material, el no vivir para ningún propósito eterno. Es como estar ciego, vivir para el aquí y para el ahora. Lo tremendo es que, escucha esto, es tremendo. Toda persona sin Cristo pertenece al reino de las tinieblas. Y si tú nos estás visitando y no has puesto tu fe en Jesús, lamento decirte que por eso es que tú dices: ¿por qué tanta angustia? ¿Por qué siento como una prisión? Imagínate una prisión cerrada, como un secuestro, como un calabozo quizás. Eso es lo que vive la persona sin Cristo. E increíblemente, aunque estamos esclavos de tinieblas, el mundo está esclavo de tinieblas, dice la palabra de Dios que el mundo ama estar esclavo a las tinieblas. Juan 3:19 dice así: y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus acciones eran malas. Ponte a pensar en un adicto a una sustancia, a una droga, de esos que ya destruyeron su familia, sus hijos, que ya perdieron su economía por una droga. Y a veces les preguntas: ¿y por qué no la dejas? Y dices: es que prefiero ya morirme. Ya es tanto para mí que ya no le importa. Él quisiera dejarla, pero no puede. Y así como está esa droga, así hay muchas personas que viven en tinieblas siguiendo los deseos. No solo que están en tinieblas, sino que aman las tinieblas. Ese es el mundo en el que vivimos. Ese es el estado de nuestra sociedad. Vivimos igualito que en los tiempos del profeta. Se ha dejado la palabra de Dios. Fíjense, acabamos de celebrar los 500 años de la Reforma. Parte de se le llamó el oscurantismo, precisamente porque una de las cosas es que la palabra de Dios se hizo a un lado en la sociedad y nomás la tenían en el idioma de las personas que eran letradas. Cuando la Biblia se hace a un lado, cuando una nación, escuchen bien esto, hermanos, cuando una nación se aleja de Dios y pone su confianza en otras cosas, y aquí creo que la aplicación directa se aleja de la ley y el testimonio. Dios nos guarde de olvidarnos de la palabra de Dios. Cuando una nación hace eso, entonces estamos amando las tinieblas. Vienen tinieblas para esa nación. Y para allá vamos. Es triste oír noticias. Yo no sé cuántos leen los periódicos en las mañanas o cuántos ven noticieros en las noches. Algunos ya optaron por no verlos. Porque tú enciendes el noticiero de la noche y ¿qué es lo que encuentras en nuestra ciudad? No estamos hablando de las noticias globales. En nuestra ciudad, ¿qué encuentras? Violencia, injusticias, robos. Eso es
Por una simple razón, porque este mundo necesita la luz verdadera. Así que era necesario decirte en qué contexto vino la profecía para que ahora veamos la gran esperanza. Entonces ellos, sus angustias era que habían dejado la ley, la palabra de Dios, y vivían en tinieblas y vivían angustiados que les iba a venir el asirio. Nosotros somos iguales cuando no vivimos para el reino de Cristo. Ahora, el texto no se trata de ver la oscuridad. El texto se trata de ver la gran esperanza. Y como les dije, nuestro primer gran punto es la esperanza descrita. Así que veamos la primera gran descripción de la esperanza. Gloria al Señor, que en el versículo 1 dice un pero. Y como muchas veces nos ha predicado nuestro pastor Carlos, él dice, me encanta el pero de los evangelios. Hermanos, mira, ¿cómo te puedo decir? Quebrántate viendo el evangelio desde Isaías. A mí me conmueve leer el pero que está en el versículo 1, pero no habrá más lobreguez. ¿Cuál es la primera esperanza? Fíjate, una traducción podría ser, pero las tinieblas no durarán para siempre. ¿Por qué? ¿Por qué las tinieblas no van a durar para siempre? ¿Cuál es la promesa que se nos hace ahí? Como en tiempos pasados él trató con desprecio a Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y este es uno de los versículos más hermosos de la Biblia, hermanos. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Momento, esta profecía fue dada 750 años antes de Cristo. Pero lo tremendo es que Isaías, por eso te digo, asombrémonos de qué tan exacta es. No dice, pero verán gran luz, sino como dice, ha visto una gran luz, ha sido dada esperanza, las tinieblas fueron terminadas en la verdadera Navidad. La luz que alumbra a todo hombre fue hecha carne y la tierra de Zabulón, la de Neftalí, ¿cuáles eran ellos? Estaban al norte, pero es impresionante que la profecía es tan exacta que dice, y Galilea de los gentiles. Galilea de los gentiles. Algunos comentaristas dicen de que Galilea no se le llamaba de los gentiles, que está tremendo que diga Galilea de los gentiles, como quien dice, la promesa no solo es para Galilea, es para todo el pueblo, los pueblos del mundo. Pero fíjate lo hermoso, ¿en dónde principió el Señor o comenzó el Señor su ministerio? En Galilea. Hasta decían un dicho, ¿y de Galilea puede salir algo bueno? De hecho, Jesús no es de Galilea. A ver, ahorita que estamos recordando, Jesús nació en Belén, Efrata, pequeña para estar en las familias de Judá. Pero él se radicó en Galilea y él era conocido como el Galileo. Y dice, qué profecía tan exacta, no se preocupen. La primera gran esperanza que ustedes tienen es que la oscuridad no durará para siempre, porque va a venir una gran luz que va a andar caminando en Galilea. ¿De quién está hablando, hermanos? De Jesús, que dijo, yo soy la luz del mundo. Mira Juan 1:9. Existía, dice, la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios.
y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, el Señor le ilumina. Dicen que el Evangelio de Juan nos explica, a diferencia de Lucas, Mateo y Marcos, que explican históricamente los eventos y explican algunas facetas de Jesús, como la humanidad de Jesús, etcétera. Juan se enfoca en demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Y había dicho en los versículos previos Juan que Él era el Verbo hecho carne, pero ahora dice la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Ese Verbo del que les estoy hablando se hizo carne, dice Juan, y habitó entre nosotros. Hermanos, la verdadera Navidad se trata de recordar y celebrar la encarnación de la luz verdadera que habitó entre nosotros. ¿Sabes cuál era uno de los nombres del niño que iba a nacer? Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Y esa luz alumbra a todo hombre, y dice que algunos no le recibieron, algunos lo rechazaron, pero aquellos que le reciben, y dice no por voluntad de hombre, ni por voluntad de ellos, ni por voluntad de varón, sino que le reciben por su gracia. ¿Sabes qué los convierte? Los convierte ahora en hijos de luz, hijos suyos. Es decir, estimado hermano, estimada hermana o persona que nos visitas, amigo, amiga que nos visitas, tú puedes tener esta gran esperanza. Jesús vino al mundo para invadir con su luz las tinieblas de nuestras vidas. Ya no hay por qué vivir más en oscuridad. Dice que la tierra de Galilea iba a ser gloriosa. ¿Por qué? Porque ahí dice Juan, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Si tú dices, yo quisiera conocer la gloria de Dios, ¿sabes cuál es la gloria? La mayor, no mayor representación, es la gloria de Dios misma, su Hijo Jesucristo. Él es la gloria de Dios en todo su esplendor. Y lo vimos, y Galilea, que estaba en oscuridad, vio una gran gloria. ¿Cuántos de nosotros seremos como esa Galilea? ¿Cuántos de nosotros seremos así, que vivíamos en tinieblas, perdidos, extraviados, dice Tito, dándonos golpes, aborreciéndonos y aborreciendo a otros, rechazando a Dios? Una tierra pequeña, como ahí dice, ¿qué va a salir algo bueno en Galilea? Si éramos muchos de nosotros, nuestra familia quizás no era grande, quizás vienes de una familia muy humilde, quizás no tienes tanta educación, pero ¿sabes qué? Si Cristo ha venido a ti, eres igual que Galilea. La gloria de Dios ha venido a morar contigo. Qué hermoso, hermanos. Ya no hay oscuridad para tu vida. Estamos describiendo la esperanza. La primera esperanza era, viene luz, luz gloriosa. La segunda descripción de esta esperanza es que viene un gozo superior a todo. Un gozo superior a todo. Mira, volvamos a leer un poquito los versículos del 3 al 5. Aquí da 3 ilustraciones del gozo. Dice, multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín, porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calce el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar combustible para el fuego. Todo eso que está diciendo es esto. Cuando se manifieste la luz del Señor, lo que va a venir es una alegría, un gozo incomparable. Un gozo incomparable. Lo tremendo es que todo hombre busca ser feliz en realidad. Lo tremendo es que todas las personas quisieran encontrar la felicidad. Fíjate, una vez comenta Agustín, que se le conoce como San Agustín, que una vez él venía caminando con sus amigos antes de ser creyente y vio a un borracho emborrachándose. Pobre miserable que encuentra la felicidad en la botella.
Y dice que con el tiempo, cuando conoció al Señor, el Señor le iluminó que él era el mismo miserable que el borracho, nada más de que él buscaba la felicidad en la fama, en el reconocimiento, en la aprobación, en ser un gran escritor, en las lujurias. Y él llegó a una conclusión, me gusta cómo escribe: todo hombre en lo que hace, lo que busca es estar siendo satisfecho y siendo feliz. El problema es que nada satisface, hermanos. Y nos acaban de decir en el tiempo de anuncios y de ofrenda, hay personas que su felicidad esta Navidad, ¿sabes qué va a hacer? Están esperando el aguinaldo para irlo a comprometer por un nuevo televisor, por arreglar su casa. Y es malo eso, hermano. No, Dios te puede bendecir cuando Él quiera. Y de hecho, cuando Él te lo da, el gozo es verdadero, pero el problema es buscar el gozo en esas cosas. Otros están buscando la satisfacción y el gozo verdadero en esta Navidad, en hacer una fiesta, en emborracharse, en olvidar sus penas. Otros dicen, con solo que tuviera la oportunidad de ver a mis seres queridos, con solo que me sanara de esta enfermedad terminal, quisiera pasar las Navidades en alivio. ¿Y es malo que pidan esas cosas? Claro que no. Bueno, lo de la borrachera sí es malo. Pero pedir sanidad, pedir estar con la familia será malo. No, pero el punto que quiero hacer es que el Señor les dice, ¿saben qué? Tu esperanza no debe de estar en el gozo que dan las cosas de esta tierra, sino que tu esperanza debe de estar en el gozo que va a traer la venida de este Salvador. Mira los 3 ejemplos que da. Dice, es el gozo como el de cosecha nueva, el versículo 3. Recuérdate que Israel era un pueblo agricultor y ellos recibían un gozo tremendo cuando recogían la cosecha. Imagínate la espera: sembrar, arar, sembrar, poner la semilla, esperar que llueva. Y no solo eso, era lo que les alimentaba por meses. Les dice, miren, así están esperando ustedes un Salvador. Así están quizás ustedes deseosos de algo que sea real en sus corazones. Pues yo les quiero decir que cuando Él venga, se van a regocijar. Dicen que ha sido una fiesta de los nuevos frutos. Volviendo a tomar el ejemplo que di al principio, es como aquella madre que ha esperado un hijo, que ha orado y que no viene, y luego pasa otro mes y no hay un embarazo, pero el día que el Señor lo da, ¿cómo se siente esa madre, hermanos? Regocijada, feliz. Y les dice, así será como el gozo de una cosecha nueva, como el gozo que da por la gran victoria o la liberación. Dice, porque tú quebrarás el yugo de su carga, versículo 4. Otra de las cosas que hace referencia a esta profecía es que van a ser libertados de sus enemigos, y eso va a ser un gozo tremendo. Son 3 ejemplitos que hay, uno como el de la cosecha, o el otro es como cuando somos libertados. Y mire qué tremendo el ejemplo que pone el profeta, como cuando fuimos libertados en la batalla de Madián. Ahí les va un examen para los solteros que han venido a estudiar los jueces durante 7 semanas. ¿Cuál fue la batalla de Madián a la que se está refiriendo? ¿Alguien se recuerda? No, bueno, les voy a recordar yo, es la batalla de Gedeón. A eso está haciendo referencia. Gedeón, ellos estaban siendo oprimidos por los madianitas y eran un pueblo tremendo. Esto es años antes de Isaías, pero él recuerda eso y les dice, ¿se recuerdan cómo fuimos libertados en la batalla de Madián con Gedeón? Entonces el Señor levanta a Gedeón y le dice, Gedeón, créeme, te voy a mandar a derrotar a los madianitas. Y Gedeón con temor dice, ¿cómo voy a derrotar a los madianitas? Y el Señor le dice, pues tú levanta un ejército y con ellos los vamos a derrotar. Levanta 30,000 personas. Y dice, no, 30,000 no, 10,000 tampoco. El Señor lo deja con 300 personas. Y con las 300 personas van, y ni siquiera se hace una guerra, sino que léete esa historia en el libro de los jueces, cómo el Señor les da la victoria ante Madián. Y les dice, ¿saben cómo va a ser su gozo? Como la victoria que tuvieron en Madián, así va a ser su gozo cuando venga el verdadero libertador. Que no va a ser con espada, no va a ser con ejército, no va a ser con la grandeza. Hermanos, el mundo no puede ser salvo de sus problemas con buscar la paz mundial, con buscar soluciones económicas. Tú no puedes ser libertado de tus tinieblas, ni tener el gozo verdadero haciendo cosas por ti mismo, con hacer algunas costumbres religiosas.
nada de eso salva al hombre, sino hasta que Cristo manda un verdadero libertador, como en la batalla de Madián. Y sabes que dice que va a ser un gran gozo, como el que se reparte un botín. Ganamos la batalla y mira, ahí estaban los que derrotamos, tenían unas cuantas cosas de oro y tenían, vengan, así eran. Eso ya no se usa ahorita, pero en ese tiempo el que conquistaba se llevaba todo el botín. Hermanos, cuando Cristo nos liberta, esa espera es como recibir esa cosecha, esa esperanza que tú debes de tener, Señor. Cristo nos da esa felicidad, pero cómo vencer sobre tus enemigos, cómo repartir un botín. Y dice el otro ejemplo que da, el gozo es por la paz. Dice que todas las botas que calzaba el guerrero, que el manto revolcado en sangre y todas las armas serán para combustible de fuego. ¿Sabes qué dice él? ¿Sabes qué felicidad vas a tener? O sea, toda esa ropa del guerrero, ya no va a haber guerra. La vamos a agarrar al fuego y la vamos a tirar. Y entonces va a haber lo contrario de la guerra, paz. Y la gente dice, yo fuera feliz si tan solo tuviera paz. Yo recuerdo en la época de la guerra o de la violencia que vivimos aquí en Ciudad Juárez, cómo decía la gente, aunque sea habían eslogans en las radios, en la televisión, denos paz, aunque sea para los días de Navidad. Pero ¿sabes qué es lo tremendo? El Señor, la paz que está prometiendo aquí, es una paz que sobrepasa todo entendimiento y que te da un gozo como tener paz. Recuerdo a un hombre que yo admiré mucho, un pastor que le dio cáncer como a sus 60 años, cuando estaba en lo mejor de predicar la palabra, un pastor que yo admiraba mucho. Y vimos cómo en 6 meses el cáncer lo fue deteriorando, lo fue acabando. Y cuando tú le ibas a visitar porque querías orar por él, ¿sabes qué era lo tremendo? Que él oraba por ti y tenía una paz. Y decía, pues yo le había pedido al Señor este año vivir al 100% con él y creo que me lo está concediendo. Y oraba por ti. Y ese gozo que da la paz no es ausencia de problemas, sino ver la gracia de Dios en medio de las tribulaciones. Dice que las armas iban a ser quemadas al fuego por un gran libertador. Hermanos, estas ilustraciones que Isaías nos da de cómo será el gozo cuando se manifieste la gloria de Dios, cuando Él visitara a su pueblo, nos habla de el gozo verdadero. La primera Navidad, hermanos, trajo estas dos cosas, trajo luz y un gozo inefable y glorioso. Ellos decían, ahorita nos leyó nuestro hermano cuando dirigía la alabanza, Manny, leyó en Lucas 1:68, bendito sea el Dios, el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas, de Isaías. Desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Hermanos, esa es la esperanza. Ellos decían, bendito el Señor. Esta profecía, esta parte que leí ahorita, es cuando nació el Señor. Bueno, un poquito antes que naciera, cuando llegó allá con María, con su prima Elizabeth. Bendito el Señor que nos ha levantado un cuerno de salvación. Ese tipo de gozo. Lo que pasa es que quizás no hemos vivido una guerra, pero piensa un momentito las personas que estaban en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, para que veas el tipo de gozo que traía este libertador. Es similar a cuando llegaron las fuerzas aliadas y estaban ahí esperando. ¿Qué pasó? ¿Y qué venían proclamando? Paz. Se firmó la paz. Se terminó la guerra. Y es un gozo tal que lloraban de incredulidad. De esa es la esperanza de la que estamos hablando. Ahora, el profeta increíblemente le da un rostro a la esperanza. Es nuestro segundo gran punto. Entonces, todo lo primero fue cómo era, o sea, la esperanza, la descripción de la esperanza. Ahora, la esperanza manifestada vuelve a usar un gran, hoy no usa pero usa por qué. ¿Por qué puedes tener gozo? ¿Por qué puedes tener luz? ¿Por qué puedes tener esperanza? Versículo 6, porque un niño
nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Sí, hermanos, está en pasado, pasado perfecto. Un hijo que dice, nos ha nacido. Un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado. No se está refiriendo a alguien que nació antes de Isaías, hermanos. No, ningún hombre, ningún niño había nacido con estas características, porque dice, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso. ¿Qué niño había nacido antes de Isaías que le podías decir Dios poderoso? Ninguno. Es lo tremendo de la profecía. Y yo sí quiero hacer una pequeña aplicación. Imagínate esta gente que les estaban diciendo un hijo nos es nacido, era la certeza de la profecía por venir. Nosotros ahora vemos para atrás y decimos, wow, se cumplió con exactitud. Y a mí me asombra ver qué tanta exactitud, como el Señor mandó en forma de niño al Hijo de Dios. Ahora, una cosa importante de la palabra de Dios, nosotros no entendemos a lo mejor todo lo que viene en el futuro. No entendemos qué quiere decir o cómo va a ser la segunda venida de Cristo, nuestra glorificación, la eternidad con Él, la glorificación y la alabanza y adoración celestial, el juicio a las naciones. O alguien aquí lo entiende a cabalidad. Yo no lo puedo entender, pero ¿sabes qué puedo aprender de esto? Que se va a cumplir con exactitud. No sabemos cuándo, pero Él regresará. Viene un rey que ya vino, pero regresará. Ninguna palabra de la Escritura quedará sin cumplimiento, hermanos. Y nosotros podemos decir, aprendamos del pueblo de Israel, que lo vieron, se les dio la palabra y no supieron algunos quién era la persona en el cual se cumplió la palabra, pero que nosotros podamos recibir fe. Ahora veamos la manifestación de esta esperanza. Mira qué tremendo. Un niño, la esperanza tiene nombre y tiene una figura. Ya vimos que traerá gran luz, gran gozo, pero ¿cómo? Un niño nos habla de la victoria que Dios dará, diferente a la victoria de los gobernadores de este siglo. Un niño nos habla de cómo viene este rey. Viene frágil, viene humilde, un bebé recién nacido. Cuando a mí me ha tocado recibir, ya me tocó recibir a dos, estar ahí en el parto. Y la recepción no es tanto, porque ahí te ayuda el doctor, la enfermera, etcétera. Cuando te lo dan para llevártelo a la casa, hasta me decía Abelardo, verdad que hasta pasaste los topes más despacito. Y yo al principio dije, ¿será que así voy a pasar? De hecho sí, le pones la cabecita en la silla del bebé. ¿Seré yo el exagerado o les pasó lo mismo? Porque me estoy viendo que se me quedan viendo. ¿Les pasó lo mismo a algunos padres aquí? Bueno, pues a mí sí me pasó, ¿verdad? Lo pones y llegas a la casa, y luego los dos nacieron en estas épocas de invierno, y luego estará muy frío, muy caliente, frágil. Y tú dices, ¿por qué no estás contando la historia de tus hijos? Nomás no se las quiero contar por contárselas. Se las quiero decir porque el hombre en estos tiempos ve que un gran victorioso, un gran emperador debe de ser alguien poderoso, alguien que humilla con la palabra, alguien que tiene una presencia imponente, que cuando entra a un lugar todos hasta se sienten intimidados. Pero el Mesías, el que habría de venir, vendría como un niño indefenso. Y esto es lo que se conoce como la encarnación de Cristo. Y es bien importante ver la humanidad de Cristo, porque aquí sí quiero decirles algo teológico que es importante para nuestras vidas. Dios nos pudo haber salvado sin mandar a su Hijo en forma de hombre. Pues no sabemos, es una pregunta retórica, pero lo que sí sabemos es que en el plan de salvación Dios decidió darle forma de hombre. Y quiero que leas conmigo Hebreos 2:17. ¿Por qué lo hizo? Dice Hebreos 2:17. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. La humanidad de Cristo era necesaria para que el Hijo de Dios, para que no quedara excusa de decir, Dios,
salvó nada más así porque quiso, sino que para cumplir toda justicia lo hizo hombre. La concepción, y esto es bien importante, la concepción de Jesús es el milagro más grande que se conoce ahí en los evangelios, uno de los milagros más grandes, que no es más que el Espíritu Santo milagrosamente puso la simiente de Dios en el vientre de la Virgen María. Si era virgen para que se quedara claro que era el Hijo de Dios. Pero también en ese parto nació así como nacieron tus hijos, como nacieron mis hijos, con fragilidad, con debilidad, para ser misericordioso. Él nos entiende, hermanos. Él no es un sumo sacerdote que está allá etéreo. No tienes excusa de decir, no, es que porque Él es Dios, Él sabe. No, Él fue niño y fue hombre. Dice la Biblia que estando en forma de hombre, se humilló a sí mismo, a hacerse siervo. No vino a ser un rey, un grandioso. Él fue un siervo, y siervo fue hasta la muerte. Pero la profecía se encarga de decir que no solo la humanidad de Cristo, no dice un niño, sino un hijo. Y aquí claramente nos está diciendo que la esperanza de Israel no es que solo naciera un niño, sino que la esperanza para Israel es que viniera un niño que era un hijo. E increíblemente del hijo que está hablando es el hijo unigénito del Padre. Aquí vemos claramente cómo en el plan de salvación Dios desde la eternidad diseñó de decir, mi hijo va a ser el que va a ser enviado en forma de carne, siendo de la misma sustancia de Dios, sin ser menor que Dios, pero tomando esa posición por nosotros. Vemos la humanidad de Cristo para ser fiel sumo sacerdote y vemos la divinidad. Cuando nació Jesús, antes que naciera, en Lucas 1:35, respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado el Hijo de Dios. La esperanza del mundo, de Israel, de Neftalí, de Zabulón, de Galilea, la tuya, de tu familia, de toda la humanidad, está en que el niño que se encarnó no era solo un niño, sino era el Hijo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo. Así como es importante la humanidad de Cristo, es importante la divinidad de Cristo. Jesús es Dios. Jesús es el verbo que creó todo en el principio, el unigénito, por medio del cual todas las cosas existen, pero que también es el Salvador. No quisiera leer este texto, pero es importante leerlo para que Dios nos dé esta fe. Acompáñame a Gálatas 4:4. No quisiera leerlo por el tiempo, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Estimados amigos, este mensaje se trata del mayor don o regalo que la humanidad puede recibir. En estos días, yo no sé de dónde viene la tradición, eso nunca me he puesto a estudiar, pero se acostumbra a dar regalos. Y las personas, hay algunos que no les gusta, hay algunos que les encanta. A los niños se vuelven locos en las tiendas de juguetes. No los puedes sacar, entras y quieren todos los juguetes. Yo no me recordaba de eso, pero ahora que tengo niños chiquitos, vamos y quieren toditos los juguetes. Y obviamente hay que enseñarles de que ahí no está el gozo, que ahí no está la felicidad. Pero una buena forma de enseñárselos es decir esto, mira, si estamos hablando de regalo,
de regalo inmerecido, del don inefable y glorioso que Dios le dio a la humanidad. ¿Sabes cuál es? Su Hijo unigénito. Su Hijo unigénito. Porque Él ha sido bueno, porque Él ha sido misericordioso. Dios quiere que no nos dejemos llevar por el consumismo, materialismo de estos días, sino que sea un tiempo para valorar que la tierra que andaba en tinieblas ha recibido un Salvador. Creo que todos conocemos este texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, fíjate, quebrántate, admírate, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué nos dio este regalo? Para que todo aquel que en Él cree se pierda. Hermanos, tú y yo íbamos en camino de perdición. Figúrate, esto es como un río que va a toda velocidad. Tú vas ahí en una canoa, una balsita, en una barca y vas, al final hay un precipicio que es una cascada que termina en el lago eterno de fuego, la eternidad separado de Dios. Y ahí íbamos todos de buena gana, gustosos, rechazando a Dios, amando nuestras tinieblas. Y dice Dios: yo le voy a dar a mi Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree tenga esta esperanza viva de un Salvador. Hermano, amigo, ¿has puesto tu fe en Él? ¿Has creído en Él? En aquel día no te salvarán tus títulos universitarios, ni tus logros académicos, ni tus logros deportivos, ni tu buena reputación, ni tus buenas obras, ni tus riquezas. Nada de eso nos salvará aquel día. Esta es nuestra esperanza. Nos salvará aquel día el que lleguemos diciendo: yo he creído en el Hijo unigénito de Dios, que lo regaló voluntariamente por nosotros. Dan ganas de decir: te amamos, Padre, gracias por tu Hijo. Finalmente le da todavía más carácter a la profecía y nos da descripción de cuál nombre iba a tener este niño, de cómo se iba a llamar. ¿Quién es este niño? Da 4 atributos. En la Biblia, cuando hablan del nombre, está hablando del carácter de una persona, y algunos los han dividido de diferentes formas, pero no vamos a entrar en ese argumento. Vamos a ver 4 que están ahí, así en la traducción en español. Dice: admirable consejero, Dios poderoso, versículo 6b, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Por qué nos da a entender estos nombres? Porque quiere afirmar que ese niño que se nos dio es el Hijo de Dios. Ese niño no va a ser un niño nada más, un libertador. Va a ser Dios mismo. Fíjate, miremos lo primero: admirable consejero. Este primer gran nombre nos muestra algo del carácter fundamental de Dios. Y es lo que nos acaba de predicar en 2 ocasiones Abelardo. Admirable. ¿Sabes qué significa? Que es glorioso. Admirable consejero. Y lo tremendo, a mí lo que me llamaba la atención, que esta palabra admirable en el hebreo se puede traducir maravilloso. Y me doy cuenta que los jóvenes y en este siglo buscan tener, pues ya ven, los superhéroes se llaman así. En realidad la traducción sería los maravillosos. Hay una serie
esa misma palabra se usa para el único que debería de maravillarnos. Aquí una pregunta. O sea, no solo dice que es admirable, sino que es un admirable consejero. Lo que quiere decir de que Jesús es la sabiduría de Dios, el todo sabio Dios, el suficiente Dios, la palabra hecha carne. Y la pregunta ¿es eso lo que te admira? ¿Es eso lo que me admira? Lo que me maravilla. ¿Has visto su gloria como consejero? Él está diciéndoles, ustedes buscan consejo en brujerías, en mediums. ¿Saben en dónde está la verdadera sabiduría? En Él que será hecho el admirable consejero. Esta misma palabra es como la que se le asignó al Espíritu Santo, que también es Dios. Es el otro consejero, el otro consolador. Hermanos, dice la palabra, si tienes falta de sabiduría, pídesela a Dios, porque Él es Dios de toda sabiduría. Una buena pregunta en esta Navidad: ¿de qué estoy admirado? ¿Qué me maravilla? Es muy fácil distraerse con el materialismo. Para los niños, decía yo, con las luces, con los regalos, que les podamos enseñar a nuestros hijos y que nosotros mismos podamos estar admirados, sobrecogidos, asombrados de qué Dios tan grande tenemos. La adoración, como nos estuvo enseñando en 2 ocasiones, repito, Abelardo, es la respuesta a la admiración de esa gloria. Una buena respuesta al admirable consejero que tenemos es adoración. Pero no solo dice admirable consejero, sino Dios poderoso. Y le pone nombre al niño y dice, este niño va a ser el admirable consejero, pero el Dios todopoderoso, el Gibor, uno de los nombres que solo se le daba a Dios. Por eso cantábamos esta mañana al iniciar, Dios poderoso, tú gobiernas, todo lo creaste, todo lo sostienes. Lo que está diciendo que así como el Dios poderoso que ellos conocían, que había libertado al pueblo de Egipto, el niño que nacería, el Mesías, era de la misma calidad de ese Dios poderoso. ¿Y sabes cuál sería la mejor traducción? Dios héroe. Literalmente héroe. Esa es la mejor traducción de Dios poderoso. Y cómo se maravillan en estos tiempos con las películas de superhéroes. ¿Qué es un héroe? Un héroe es el que viene a salvar cuando ya todos están así destruyendo todo. Viene el héroe a salvar. Este héroe es un verdadero héroe victorioso. El Dios poderoso. Creo que una de las características que Jesús traía, y esa es la que debemos de meditar en Navidad, es que Dios nos envió un gran héroe, un gran libertador. A ellos los libró, decía, de la mano de sus enemigos, de la esclavitud de los otros pueblos. Ellos esperaban a ese gran héroe para que los libertara de todo lo que sufrían. Pero nosotros tenemos un Dios poderoso. ¿Y de qué nos ha librado Jesús? De la muerte y de la opresión más grande que teníamos, de la esclavitud más grande de la cual no podíamos escapar, de la esclavitud del pecado. Uno para mí de los eventos o de los recuerdos más bonitos de este año fue de las predicaciones de este año, es cuando se nos predicó muertos al pecado y vivos para Dios. Se nos decía, ya pecas porque quieres, porque te han libertado del pecado. Eso, cuando pienses Dios poderoso, piensa en ese pecado que tú piensas que no puedes dejar. Porque aquí Cristo te está diciendo, el profeta te está diciendo, Cristo es un Dios poderoso para trasladarte del reino de las tinieblas al reino admirable, de la luz admirable de su Hijo, y de libertarte de toda opresión de pecado. No hay nada imposible para nuestro Dios. Él es Dios poderoso, pero Él es Padre eterno. Y una pregunta que te podrías hacer es, ¿cómo es que el Hijo es el Padre eterno? Y aquí vemos nuevamente que la profecía nos muestra que este Hijo es Hijo de Dios y es uno con el Padre.
Ya que en 2 Corintios 5:18 dice: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Es decir, la salvación la hace el Padre con Él mismo por medio de Cristo, y Él se convierte en el Padre de la iglesia. El niño, que es uno con el Padre, es el Padre también de la iglesia. Padre eterno. Nos habla de la igualdad con el Padre eterno. El niño es Padre eterno. Y finalmente dice: es el príncipe de paz. Lo que más llama la atención es la designación de príncipe de paz. Porque este niño venía a traer paz a la tierra. El texto muestra por lo menos 3 veces que lo que más ellos deseaban era paz. Paz en la guerra, paz aquí. ¿Y por qué le llama el príncipe de paz? ¿Cuál es la paz más importante que Dios vino a celebrar o vino a firmar con el hombre? Nosotros éramos enemigos de Dios. Nosotros lo rechazábamos. Y justamente tú y yo merecíamos la ira justa y correcta de Dios, la condenación eterna. Pero Dios mandó a su Hijo y dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Mira, hermano, esto es, si tú estás pasando problemas en tu trabajo, si tú estás pasando problemas de salud, pero si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes la verdadera paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento es esta: paz con Dios. El mundo quiere paz, que en Navidad haya paz. Nosotros hemos conocido al príncipe de paz. El príncipe de paz. Y finalmente él concluye diciendo que él es el rey. Le da esos 4 nombres al niño. Pero dice el versículo 7: el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Asegura que este niño será soberano sobre todos los pueblos de la tierra, sobre todas las naciones. Será un rey diferente a los reyes del mundo, porque reinará con justicia. En ocasiones anteriores hemos visto la realidad de que Cristo vino anunciando un reino que no es de esta tierra. Él vino diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, y hay un llamado. El llamado es ser súbditos de ese rey. Por lo tanto, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, porque al final de los tiempos este rey se sentará a juzgar la tierra, y a la derecha dirá: venid benditos de mi Padre, a todos aquellos que han creído en su reino, y a los que no han creído en su reino les dirá: apartados a las tinieblas de afuera por la eternidad. La invitación es que nosotros podamos verlo a Él como rey de nuestras vidas, como rey de nuestra iglesia, como rey de nuestra familia. Así que en conclusión, hermanos, vino un gran rey. Dice Isaías: vino un hijo, un niño que es un gran rey. Ellos no sabían quién era el rey. Ellos se imaginaban nada más cómo podía ser esto. Nosotros sabemos quién es Él. Nosotros sabemos que el Verbo se hizo carne en Jesús. Y esto debe de traer esperanza, porque ellos la veían para el futuro, nosotros la vemos al pasado. Así que si para ti hay tinieblas, oscuridad, ten esperanza en que ha venido el príncipe de paz. Quizás has perdido la esperanza que Dios te cambie, que Dios te provea un trabajo, que Dios te provea un hijo. A lo mejor ves tu futuro y ves oscuridad, angustia, ves la situación económica del mundo y dices: todo va a estar mal. No, estimado amigo, estimada amiga, la verdad es que
el rey que vino es un rey de esperanza. Vamos a responder dándole toda la gloria